Hay personas que nacieron para dejar un legado, en algunos casos legados terribles, como lo que hemos visto por parte de algunos líderes de Latinoamérica, pero en otros casos son legados basados en principios, en ideas y en valores que defienden y protegen la libertad en términos generales. Este es el caso de Mario Vargas Llosa, que lamentablemente falleció este fin de semana, pero que su trabajo continúa dejando una huella sumamente importante en la región y en el mundo entero. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Todos el día de ayer, domingo 13 de abril, estuvimos muy pendientes de lo que fue las elecciones presidenciales en Ecuador. Por cierto, el segundo segmento del día de hoy va a ser una entrevista con un analista político que nos va a estar dando detalles sobre lo que ocurrió en esa contienda, el fraude que están cantando los correístas y bueno, el futuro que depara al Ecuador con estos resultados electorales. Pero en paralelo a ello, nos enteramos de la noticia del fallecimiento del reconocido escritor, premio Nobel de Literatura, político, analista, ¿no? Y bueno, un gran influyente dentro de la corriente liberal latinoamericana, me atrevo a decir, e incluso quizás en otras latitudes, ¿no? Del mundo, pero una personalidad de suma relevancia y de suma influencia en la región, Mario Vargas Llosa. La información la dio a conocer Álvaro Vargas Llosa a través de sus redes sociales, que pues informó, valga la redundancia, sobre su deceso y esto evidentemente conmocionó al mundo entero, pero sobre todo a los liberales, ¿no? Que veían en él un referente. Yo hoy no quiero hablar tanto de sus cosas buenas y de sus cosas malas. No voy a hablar tanto de lo que fue su carrera política ni de lo que fueron sus obras literarias. Sencillamente les quiero poner dos videos que yo creo que resumen lo que era Mario Vargas Llosa. Pueden estar o no de acuerdo con él, pero fue alguien que fue muy firme en sus principios, en sus convicciones, en sus ideas, sabía lo que defendía independientemente de las críticas que eso le pudiera generar. Y bueno, quiero hablar de dos cosas, como les mencioné. Una en la que estoy muy de acuerdo, que fue en aquella oportunidad cuando a Jorge Ramos se rió en la cara y llamó estupidez, ¿no? El querer cambiar el lenguaje cuando justamente Jorge Ramos le hizo una pregunta en referencia al lenguaje inclusivo. Y otra fue una conversación que tuvo con Axel Kaiser, ¿no? También reconocido autor de Chile, que bueno, que quería Axel Kaiser quizás llevarlo por el camino de admitir que habían dictaduras peores que otras, ¿no? Dictaduras mejores que otras. Y bueno, Vargas Llosa en esa oportunidad dijo que no, que todas eran igual de malas, cosas con las que no estoy de acuerdo y más adelante les voy a explicar por qué. Pero lo quiero dejar primero con el video justamente junto a Jorge Ramos, en donde habla del lenguaje inclusivo y que vean, ¿no? Que disfruten lo que fue su reacción tan natural cuando Jorge Ramos le hizo la pregunta al respecto. Quería preguntarte sobre el lenguaje, y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿qué llamas el lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y estamos tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque ¿Pero si por tienes, qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero
ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, fueron las palabras con las que concluyó Vargas Llosa justamente ante las preguntas o ante esa pregunta respecto, ¿no?, de que le hizo Jorge Ramos, ¿no?, sobre el lenguaje inclusivo, y que yo creo que nosotros como personas de sentido común deberíamos estar apoyando. Quiero también, como les dije, hacer mención a la conversación que tuvo junto a Axel Kaiser, en donde, bueno, rechazó todo tipo de dictaduras e incluso las terminó igualando. Acá les dejo el video. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro, está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una segunda pregunta, tercera. Bueno, ahí yo estoy en desacuerdo con Vargas Llosa en la medida, no de que una dictadura sea el fin, ¿no?, que debe buscar el ser humano en lo absoluto. Cualquier defensor de la libertad va a condenar todas las dictaduras, pero hay dos cuestiones que a mi juicio son importantes allí. Uno, la pregunta que hace Axel Kaiser a mí me parece que es válida. No inválida, como dijo Vargas Llosa, que no te la acepto. Es una pregunta válida, porque quieren equiparar exactamente a todas las dictaduras y ponerlas, bueno, todas son igual de malas, independientemente de que no sea un fin, y en eso sí podemos estar de acuerdo las personas que estamos de este lado de la acera, los que creemos en la libertad fielmente y las personas que justamente defendemos ciertos principios como base, ¿no?, de la sociedad y más que de la sociedad del individuo, entre ellos la libertad. No aceptamos ningún tipo de sistemas que justamente atenten contra la libertad, incluyendo una dictadura que, como la de Pinochet, te puede traer beneficios económicos, pero entre otras cosas te quita la libertad de expresión o no te permite ejercer, digamos, otro tipo de ideologías distintas a las que él promovía, o no te permite criticar lo que sea que él estaba haciendo en ese momento. Evidentemente, esa parte se rechaza, pero tratar de ponerla al mismo nivel que la de Maduro, que la de Fidel Castro, en donde no solamente tienes esos elementos, sino que además tienes a millones de personas en miseria. Porque en el caso de la dictadura de Pinochet, y ojo, también ahí se entra en otro debate, si era necesario o no en ese momento, pero yo no quiero quedar en ese debate ahora. En el caso de la dictadura de Pinochet, no se pasaron las mismas penurias que se pasan en las dictaduras de izquierda. Hay países como Singapur, por ejemplo, que se desarrollaron a través de sistemas dictatoriales que justamente promovían el libre mercado. Y repito, esto no es un fin. No estoy diciendo que ese es el sistema por el cual uno debe velar o el que uno debe buscar, porque evidentemente ese no es el sistema tampoco preferible. Uno confía más en una república como tal, ¿no? Con separación de poderes, con libre mercado, donde el sistema para la representación, no para cambiar al país en sí, pero para la cuestión de representación sea quizás la democracia, mientras tienen un sistema republicano parecido justamente al de los Estados Unidos, ¿no?, en ese aspecto. Pero entonces el querer igualar a mí esos sistemas, yo con ese discursito tan, quizás tan rosa sería el mejor término en ese escenario, no lo comparto. Y segundo, cuando dice bajo ninguna circunstancia se acepta. Bueno, yo siendo venezolano les digo algo, y esto es algo que
lamentablemente hay gente que no ha procesado. Cuando estás en situaciones como la de Venezuela, para salir muy probablemente lo que vaya a venir sea un proceso de dictadura del otro lado, muy probablemente, porque ahí se tienen que expulsar a las guerrillas de Colombia, a los grupos terroristas de Medio Oriente, a la delincuencia común, se tiene que acabar con la corrupción, con todo el sistema que está ya incrustado prácticamente en toda la sociedad. Y yo en un sistema democrático no creo que sea posible, porque justamente ellos van a tener las armas para poder utilizar un sistema democrático para ellos mantenerse en el poder y que no cambie absolutamente nada. En situaciones extremas se requieren medidas extremas. Entonces, esto es una de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Vargas Llosa, que a mi juicio erra, ¿no? Forma parte de ese grupo que sí, académicamente es liberal, académicamente entiende perfectamente lo que son los principios del liberalismo y defienden la libertad, pero creen que se puede aplicar todo con un copiar y pegar, más o menos lo que hacen también los comunistas, ¿no? Que creen que, bueno, con el sistema que ellos tienen en la teoría que desarrollaron, vaya usted a saber de dónde, entonces lo imponen en cualquier país y el resultado va a ser riqueza, el resultado siempre es miseria. En el caso del liberalismo nunca se genera miseria, pero lo que estoy diciendo es que el liberalismo se puede aplicar en ciertas sociedades que ya tienen también cierto nivel, por así decirlo, de instituciones, cierto nivel de libertad, de cierto nivel de educación, incluso a nivel cultural, que puedan aceptar ese tipo digamos, de propuestas, ¿no? Hay otras sociedades que, bueno, para poder llegar al punto donde acepten ese tipo de propuestas, se tienen que pasar por periodos un poco más fuertes, ¿no? Y que no son nada democráticos. Que, bueno, más allá, ¿no? de lo que quizás uno pueda entender con lo que es esta ideología, Vargas Llosa lo resumía en algunos puntos, pero me quiero enfocar en esta frase que compartieron a través de las redes sociales de la Fundación Económica para la Educación Económica, perdón, en español, que decía lo siguiente: el liberalismo es una doctrina que no tiene respuestas para todo, como pretende el marxismo, y admite en su seno la divergencia y la crítica. De Vargas Llosa se pueden decir muchas cosas, se puede estar de acuerdo con muchas cosas, se puede estar en desacuerdo con otras cosas, pero lo que no se puede negar es precisamente la influencia que tuvo dentro de este movimiento, la influencia que tuvo dentro de lo que fue la divulgación de estas ideas y estos principios, sobre todo en una región que durante décadas ha rechazado estas ideas y estos principios, lo cual le da muchísimo mérito, porque cuando nadie, absolutamente nadie, estaba hablando de esto, ya Mario Vargas Llosa había comenzado con esa educación, ¿no? Que estaba haciendo desde lo que fue incluso su carrera política en Perú hasta lo que fueron sus años como escritor y premio Nobel, ya después que le dieron su debido reconocimiento. Y de una u otra manera, bueno, era importante, ¿no? Recordar lo que fue su legado, recordar lo que ha sido siempre su trabajo, y desde esta plataforma, por supuesto, lamentamos su muerte y esperamos que siga inspirando a muchas personas, como evidentemente lo hizo en su vida. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo suscribir, dan clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, acá nunca censuramos a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha, nos vamos a Ecuador, como les había comentado, para analizar estos resultados electorales que le cayeron de sorpresa a muchas personas. Daniel Noboa sale reelecto, le da una paliza al correísmo. El correísmo canta fraude, organizaciones internacionales cantan fraude, otros avalan los resultados electorales, se ponen del lado de Noboa. Todo eso en Giro a la Derecha, así que no te despegues, ya regresamos.